Buenos días, estudiantes del Colegio La Católica High School. El día de hoy en la clase de cívica vamos a tocar el tema de los órganos constitucionales autónomos del Perú. Organismos constitucionales autónomos. Órganos constitucionales. Son creados y regulados por la Constitución, cuyas relaciones configuran la forma de gobierno. Órganos constitucionales autónomos son aquellos que ejercen sus funciones con absoluta autonomía, sin intervención de ninguno de los poderes del Estado de derecho de un país. Características: configuración inmediata por la Constitución, forman parte del gobierno estatal, participan en la dirección política del Estado, se ubican fuera de la estructura orgánica de los poderes tradicionales, tienen paridad de rango con los demás órganos. Ahora vamos a poder observar en materia económica, jurídica y electoral. Primero vamos a tocar el tema en materia económica. Vamos a hablar de la Contraloría General de la República. Es la entidad autónoma de derecho público considerado como el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Antecedente: la Contraloría General de la República fue creada por Decreto Supremo en fecha el 26 de septiembre de 1929 en el gobierno del presidente Augusto Beleía. Funciones: supervisar y auditar el buen uso de los recursos fiscales, la ejecución del presupuesto general de la República, las operaciones de la deuda pública, las instituciones sujetas al control. Ahora vamos a hablar del Contralor. Su máximo representante es el Contralor de la República. Es propuesto por el Poder Ejecutivo y designado por el Poder Legislativo. Comisión permanente. Tiene un periodo de 7 años. Puede ser removido del cargo por el Congreso en caso cometa una falta grave. Banco Central de Reserva del Perú. Es una persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro del marco de su ley orgánica. Es el organismo encargado de la regulación del sistema financiero, circulación de billetes y monedas del Perú, normas, garantías, etc. Finalidad: preservar la estabilidad monetaria. Función: regula la emisión de billetes y monedas, el crédito y sistema financiero, fija el encaje legal, la tasa de redescuento y administra el tipo de cambio. Administra las reservas internacionales, efectúa operaciones y celebra convenios de crédito. Informa sobre el estado de finanzas nacionales. El directorio. Todos los directores del banco son nombrados por el periodo constitucional que corresponda al presidente de la República. El Congreso puede removerlos por faltas graves. Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Es una institución con personería jurídica propia que controla en representación del Estado a las empresas bancarias, financieras, de seguros, almacenes generales de depósito, cajas de ahorro y crédito, a las corporaciones de crédito, asociación de fondos de pensiones y demás empresas autorizadas a operar en el sistema financiero con fondos públicos. Funciones: autorizar la organización, funcionamiento, fusión y cierre de nuevas instituciones o sucursales financieras, aprobar planes técnicos y condiciones de cobertura de las empresas de seguro, aprobar los estatutos de las empresas, de las instituciones bajo su supervisión y sus modificaciones, dictar normas de control,
estabilidad económica y financiera de las instituciones bajo su supervisión. Es propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Poder Legislativo por un periodo de 4 años. Hasta aquí hemos podido observar en materia económica. Ahora vemos en materia jurídica. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo autónomo encargado de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales, excepto los jueces elegidos por votación popular. El Consejo Nacional de la Magistratura es, según la Constitución, independiente y se rige por su ley orgánica. La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de la formación y capacitación de los jueces y fiscales en todos sus niveles para sus efectos de selección. ¿Cuáles serían sus funciones? Nombrar previo el concurso de méritos y evaluación personal a los jueces y fiscales de todos los niveles. Nombrar al jefe de la OMPE y de RENIEC por un periodo de 4 años. Ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años. Extiende el título oficial de juez o fiscal. Destituye, sanciona vocales de las Cortes Suprema y fiscales supremos. Representantes, son 7. Y representan organismos e instituciones diversas para así lograr su independencia. Ahora vamos a hablar del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de interpretación y control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Funciones: conocer en instancia única la acción de inconstitucionalidad, conocer en la última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de habeas corpus, quiere decir la libertad individual, de habeas data, la libertad de información, de amparo, derechos de la Constitución política, acción popular, norma jurídica, acción de inconstitucional, es contra la Constitución, es una norma que va en contra de la Constitución, y la acción de incumplimiento son los derechos, ¿no? Conocer los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución. 3. El Ministerio Público. Es un organismo que fue creado en 1979, encargado de defender a la sociedad ante los tribunales, vela por la vigencia y la legalidad de los derechos humanos y los intereses públicos, conduce desde su inicio la investigación del delito. Tiene 2 organismos máximos, la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos. Los organismos del Ministerio Público son: la Fiscalía de la Nación representa al Ministerio Público por 5 años, la Fiscalía ante la Corte Suprema elige al Fiscal de la Nación, las Fiscalías ante las Cortes Superiores, las Fiscalías ante los juzgados de primera instancia e instrucción. Funciones: representar en los procesos judiciales a la sociedad, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia, conducir desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito que la Policía Nacional, que está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ejercitar la acción penal de un oficio y o a petición de parte. Vamos a hablar ahora de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere. Fue introducida en la Constitución de 1993 y a nivel mundial esta institución surge en Suecia en 1809. Funciones: defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Representante: el defensor del pueblo es elegido
y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Requisito para ser defensor del pueblo: mayor o igual de 35 años y ejercer la abogacía por un periodo de 3 años, pudiendo ser reelecto por 2 años más. Ahora vamos a hablar de materia electoral. Vamos a hablar sobre el sistema electoral. El sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. El sistema electoral está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y del Estado Civil. Actúan con autonomía y mantienen entre sí las relaciones de coordinación de acuerdo con sus atribuciones. Finalidad: asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, planeación y ejecución del proceso electoral. Jurado Nacional de Elecciones. Es un órgano autónomo del sistema electoral. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. Estos miembros son elegidos por un periodo de 4 años entre las edades de 45 y 70 años. Funciones: fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares, así como también de los padrones electorales. Mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Velar por el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a la materia electoral. Administrar justicia en materia electoral. Proclamar a los candidatos elegidos. Representante. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. Uno elegido por la Corte Suprema, uno es elegido por la Junta de Fiscales, es elegido por el Colegio de Abogados de Lima, es elegido por las facultades de Derecho de las universidades públicas y es elegido por las facultades de Derecho de las universidades privadas. Requisitos: los integrantes del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser menores de 45 ni mayores de 70. Son elegidos por un periodo de 4 años y pueden ser reelegidos. La ley establece la forma de renovación alternada cada 2 años. Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocido como la OMPE. Es la máxima autoridad en lo referido a la organización y ejecución de procesos electorales, referéndum y otras consultas populares. Funciones: encargada de dictar instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y la protección de la libertad personal durante los comicios electorales. Le corresponde organizar todos los procesos electorales, así como la elaboración de la célula de sufragio. Le corresponde además la entrega de actas y materiales, la difusión de los resultados y otras actividades que señala la ley. Representantes. El jefe de la OMPE es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es elegido por un periodo de 4 años, pero renovable. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. RENIE. Encargado de la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifican el estado civil. Funciones: prepara y mantiene actualizados el padrón electoral, emite los documentos de identidad. Representantes. El jefe de la RENIE es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de 4 años. Puede ser
removido de su cargo por el Consejo Nacional de la Magistratura por una falta grave. Hasta aquí hemos podido observar todos los órganos autónomos. Ya hemos podido ver en materia económica, jurídica y electoral. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Un abrazo.